Es fácil mirar atrás, estudiar la historia de la guerra y descubrir dramáticos relatos de hazañas heroicas, actos audaces, megalómanos malvados y dictadores crueles, y muy pronto se encontrará completamente alejado de esos acontecimientos. Las turbulentas guerras que tuvieron lugar hace tanto tiempo parecen tener poca conexión con la realidad y, de hecho, a menudo se convierten en leyenda. Ya sea que considere los conflictos de la antigua Grecia, las batallas por Troya o la conquista de Alejandro Magno para dominar el mundo, lo que sabemos ahora se debe en gran parte a las interpretaciones de los cineastas del pasado más reciente. La guerra se trata de héroes, gloria y una historia apasionante, e invariablemente los verdaderos horrores del conflicto humano se pierden en la narración. Es más, el adagio de que la historia solo la escriben los vencedores es extremadamente acertado, o lo era, hasta que se generalizó el uso de la fotografía y el cine a lo largo del siglo XX, lo que pintó un panorama muy diferente. Por lo tanto, para comprender realmente el concepto de guerra a escala mundial, los años de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, ofrecen quizás la primera visión completa de la inhumanidad del hombre hacia el hombre, junto con la valentía y el heroísmo que muestran las peores y las mejores facetas de la naturaleza humana. Increíblemente, existen imágenes de archivo de todas las etapas de este conflicto, y a medida que analizamos los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial de forma cronológica, este libro se convertirá en una cronología completa. Este es nuestro pasado, con el que realmente podemos conectar, revelando una historia plagada de supervivientes vivos y palpitantes que aún pueden contar historias de camaradería, penurias, sufrimiento y lamentablemente, en ocasiones, de la futilidad de la batalla. Sin embargo, ya nos estamos adelantando bastante, porque al tratarse de la Segunda Guerra Mundial, los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial son clave para desentrañar los porqués y los cómo de todo, desde el ascenso al poder de Adolf Hitler en Alemania hasta la orden del presidente estadounidense Truman de bombardear Hiroshima. La Primera Guerra Mundial, que abarca los años 1914 a 1918, se conoce a menudo como la Gran Guerra, aunque tuvo poco de grande. También se la denominó la guerra que acabaría con todas las guerras, lo que, en retrospectiva, resulta ser un nombre bastante trágico y erróneo. Las cifras de víctimas son abrumadoras, con aproximadamente 40 millones de personas que sufrieron daños a nivel personal, y al menos la mitad de estas víctimas resultaron mortales. Esta llamada Gran Guerra terminó con un armisticio a las 11 de la mañana del 11 de noviembre, el 11º mes, de 1918, tras lo cual el derrotado imperio alemán sufrió su propia revolución interna, que condujo al fin de la monarquía y al establecimiento de Alemania como república. Incluso después de la firma del armisticio, las fuerzas vencedoras mantuvieron sus bloqueos alrededor del país. Esto provocó una fuerte reducción de las importaciones y exportaciones, lo que no ayudó en nada a Alemania a reconstruirse. En 1919, delegados de todo el mundo se reunieron en París para restaurar el orden, la armonía y la unidad mundiales. El objetivo principal era evitar que se repitiera otra guerra de esta magnitud, por lo que se creó la Sociedad de Naciones. El tratado oficial que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial se firmó poco después de la Conferencia de Paz de París y constituyó la columna vertebral de la Sociedad de Naciones. El Tratado de Versalles fue redactado por los aliados victoriosos y firmado por todas las partes el 28 de junio de 1919. Sin embargo, muchos historiadores creen que este tratado,
aunque bien intencionado, contribuyó más a provocar la Segunda Guerra Mundial que a evitarla. Firmado en el magnífico Salón de los Espejos de Versalles, el único país al que no se le permitió participar en el proceso fue Alemania. Las repercusiones y las duras sanciones impuestas eran, por lo tanto, inviables y crearían un sentimiento nacional de resentimiento y venganza. Fue esta falta de previsión la que finalmente permitió que las opiniones extremistas de Adolf Hitler no solo fueran escuchadas, sino también puestas en práctica. Y no solo Alemania estaba insatisfecha con el resultado. Italia consideraba que debería haber obtenido más, y el imperio japonés estaba descontento por no haber conseguido partes de China. Ahora sabemos, por supuesto, que estos tres países formarían una peligrosa alianza, con Alemania, Italia y Japón, uniéndose a una coalición del eje para exigir territorio y respeto, que consideraban que el Tratado de Versalles les había robado. La situación empeoró aún más porque Alemania también se vio obligada a aceptar la responsabilidad exclusiva del conflicto, a pagar enormes sumas de dinero a las naciones aliadas por los daños causados por la guerra y a ceder territorios a determinados grupos étnicos para que formaran nuevos países. Parte del acuerdo también exigía a Alemania disolver el ejército y prohibía la fabricación de cualquier tipo de armamento. Para una nación orgullosa con una distinguida tradición de construcción de imperios, el tratado fue un insulto añadido al daño, y como dicen los libros de historia, cualquier acuerdo solo será si todas las partes implicadas tienen algo que ganar con su cumplimiento y sienten que, sean vencedores o vencidos, se ha hecho justicia. Al final de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las naciones que habían participado en ella, así como sus ciudadanos, desarrollaron una mentalidad pacifista, sin querer volver a experimentar nunca más los horrores del conflicto. Sin embargo, lamentablemente, hubo quienes se inspiraron en la experiencia, y dos de los más famosos fueron Adolf Hitler y Benito Mussolini. Con puntos de vista igualmente distorsionados y una clara afición por el fascismo, representaban un peligro para la tan anhelada idea de la paz mundial, y ninguno de los dos perdió tiempo en llegar al poder. En 1919, se daba por sentado que todos los estados europeos tendrían en el futuro una estructura democrática, y por lo tanto, serían lo suficientemente afines y pacíficos como para que la maquinaria de la sociedad de naciones funcionara con eficacia, pero esto resultó ser más un sueño que una realidad. Sin embargo, Europa se reconstruyó y en una década recuperó los mismos niveles de productividad que tenía en 1913, antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial. Pero esta prosperidad duró poco, y tras el crack bursátil de Wall Street de 1929, el mundo entero se enfrentó a un periodo de la historia que se conoce como la Gran Depresión. Para el pueblo alemán, ya muy afectado por la enorme deuda de guerra en la que había incurrido debido al Tratado de Versalles, esto supuso un golpe terrible para su economía, que ya se encontraba en ruinas. Sin embargo, lo que era una mala noticia para el alemán de a pie, resultó muy ventajoso para Adolf Hitler, que no tardó en aprovechar la oportunidad para ascender al poder. Este capítulo se titula El camino hacia la guerra, y nadie estaba más dispuesto a seguir este camino que Adolf Hitler, quien, irónicamente, era austríaco de nacimiento. Nacido el 20 de abril de 1889 hijo de Alois y Clara Hitler, en la pequeña ciudad de Braunau am Inn, Adolf rara vez destacó en la escuela, y tras perder a sus padres cuando aún era joven, se encontró solo en Viena, luchando por abrirse camino en el mundo como artista. Ya culpaba a los demás de sus problemas, y junto con el grupo de austriacos antisemitas con el que se relacionaba, los judíos se convirtieron en el blanco de su odio. Hitler despreciaba a las autoridades austriacas por permitir que los judíos ocuparan puestos de poder, y a medida que su suerte iba de mal en peor,
hasta llegar a vivir en la calle tras fracasar estrepitosamente como artista, su aversión por Austria y los judíos se afianzó más que nunca. A la primera oportunidad, Hitler abandonó Austria y en 1913 se dirigió a Alemania, trasladándose a Múnich. Cuando se declaró la Primera Guerra Mundial al año siguiente, solicitó permiso para luchar con el ejército alemán y rápidamente se convirtió en un feroz patriota. Tras servir en las trincheras, Hitler, junto con muchos de sus compañeros alemanes, se sintió indignado cuando el gobierno alemán se rindió en 1918 y tras la guerra se unió a ellos para luchar por la restauración de su patria adoptiva a una posición de poder. Poco después de la ratificación del Tratado de Versalles, Hitler comenzó su carrera política, hablando en una reunión del Partido Obrero Alemán, y sus dotes oratorias no tardaron en llamar la atención. Rápidamente se hizo cargo del partido, que pasó a ser más conocido como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y los nazis comenzaron su andadura. Sin embargo, en 1923, Hitler consideró que los medios políticos eran demasiado lentos e intentó un golpe militar en una cervecería de Múnich, que resultó ser un desastre. Hitler fue condenado a 5 años de prisión, pero su popularidad ya estaba bien establecida y solo cumplió 13 meses, durante los cuales escribió Mein Kampf, en el que expuso todos sus planes para una nueva Alemania. Y por supuesto, esto le colocó en la posición perfecta para ofrecer a Alemania la salvación a principios de la década de 1930, cuando las terribles penurias de la depresión comenzaron a hacerse sentir, y personas racionales que de otro modo habrían descartado a Adolf Hitler como un fanático, comenzaron a creer en lo que decía. Este fue el caso cuando se trató de reconstruir el ejército alemán, proporcionando puestos de trabajo muy necesarios, pero estrictamente prohibidos por el Tratado de Versalles. Tras el incendio del Reichstag, en 1933, Hitler culpó a los comunistas de intentar destruir la sede del gobierno alemán, y poco después, Hitler tomó el poder. Su posición se afianzó aún más cuando el presidente Hindenburg murió en 1934, momento en el que el poder de Hitler se volvió absoluto. El Führer alemán ostentaba ahora los títulos de jefe de Estado, comandante en jefe de las fuerzas militares alemanas, canciller y jefe del partido nazi. No había duda, Hitler reinaba supremo y comenzó a construir su imperio a una velocidad alarmante. En 1935, las filas del ejército habían aumentado a más de 500.000 efectivos y se había reanudado la producción de armas y municiones. Además, Renania, una región al oeste que limita con Francia, fue ocupada de nuevo por unidades militares. Esta región había sido desmilitarizada después de la Primera Guerra Mundial, pero a pesar de la violación de un tratado tras otro, el resto del mundo hizo poco por controlar el nuevo régimen militar alemán. A pesar de la amenaza que representaba Hitler, los británicos y los franceses no tomaron ninguna medida. De hecho, Hitler era bastante vulnerable en ese momento, si los aliados se hubieran dado cuenta. Evidentemente, ganando confianza, Hitler comenzó a acelerar el proceso, y antes de que nadie tuviera oportunidad de hacer nada más, los nazis se pusieron en marcha por Europa. Cuando Hitler anunció sus intenciones de invadir Checoslovaquia en un congreso nazi en Berlín, los vítores fueron ensordecedores, y en 1938 el nuevo primer ministro británico, Neville Chamberlain, se vio obligado a hacer algo ante la agresión alemana, pero Hitler pudo ganar tiempo porque Chamberlain se oponía firmemente a la guerra, dispuesto a pagar cualquier precio para no luchar, y en septiembre voló a Múnich para reunirse con Hitler, el líder italiano Mussolini y el primer ministro francés, Édouard Daladier. Para Chamberlain, el apaciguamiento era el camino a seguir,
y mientras los ciudadanos británicos se preparaban para la guerra por si acaso, su primer ministro acordó una solución pacífica con Hitler. Al conceder al dictador alemán algunos territorios de Checoslovaquia, este no iría más allá, y cuando se firmó el Tratado de Múnich, Chamberlain voló triunfante a su país, afirmando que llevaba un papel que garantizaba la paz en lugar de la guerra. Chamberlain fue aclamado como un héroe, pero su compañero político, Winston Churchill, estaba lejos de estar convencido. Afirmó que Gran Bretaña y Francia tenían que elegir entre la guerra y el deshonor, y para Churchill, ambas naciones habían elegido el deshonor y predijo que habría guerra. Entonces, el 15 de marzo de 1939, sin previo aviso, los nazis invadieron Checoslovaquia y cuando Praga cayó, los peores temores de Winston Churchill se confirmaron y Chamberlain tuvo que enfrentarse al horror de lo que se avecinaba. Con gran rapidez, Hitler puso sus ojos en el vecino oriental de Alemania, Polonia, pero ante el peligro real de que los rusos atacaran a sus tropas de asalto nazis, tuvo que planear su siguiente movimiento con mucho cuidado. Aunque eran aliados improbables, Hitler acordó un pacto de no agresión con el líder ruso Joseph Stalin, y el camino hacia la guerra quedó abierto. No cabía duda de que los británicos y los franceses no tendrían más remedio que acudir en ayuda de Polonia si se producía una invasión alemana, debido a los pactos ya existentes. Pero Hitler había aprovechado bien su tiempo y estaba preparado, y a la espera de afrontar cualquier consecuencia, así como cualquier cosa que las fuerzas aliadas pudieran lanzarle. En las primeras horas de la mañana del 1 de septiembre de 1939, una abrumadora fuerza alemana de más de 1 millón de soldados, respaldada por aviones tácticos y rápidas divisiones de tanques Panzer en tierra, se movilizó y entró en Polonia, utilizando una guerra relámpago en 3 frentes. El término Blitzkrieg, traducido, significa simplemente ataque relámpago. Se trataba de una maniobra militar táctica desarrollada por un oficial del ejército llamado Hans Guderian y defendida por el propio Hitler, basada en la sorpresa y la velocidad. Utilizaba soldados de infantería en tierra y tanques, con aviones que proporcionaban cobertura adicional desde el aire, y la razón por la que Hitler adoptó un plan tan radicalmente nuevo se debió a sus experiencias en la Primera Guerra Mundial, donde se avanzó muy poco durante meses. Lo contrario ocurría con la guerra relámpago, ya que el objetivo era atacar rápidamente y sembrar el caos y el pánico utilizando la velocidad, la coordinación y los movimientos tácticos. Los bombarderos en picado Stuka volaron primero para aislar el lugar y aislar el área objetivo. Esto se logró destruyendo las líneas ferroviarias y los centros de comunicación, lo que hizo que nadie pudiera siquiera pensar en montar una defensa antes de la llegada de los tanques y la infantería para completar la ocupación. Con la Blitzkrieg de Hitler ya en marcha, Neville Chamberlain lanzó un ultimátum: o Alemania se retiraba del territorio polaco antes de las 11 de la mañana del 3 de septiembre, o habría guerra.
Al no recibir respuesta de Hitler, solo 15 minutos después de que expirara el plazo, Chamberlain anunció a la nación que se había declarado la guerra. I am speaking to you in the cabinet room of 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government the final note, stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. Las naciones de la Commonwealth, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la India estaban preparadas para levantarse y participar en la lucha contra la tiranía nazi, y Francia siguió rápidamente el ejemplo de Chamberlain unas horas más tarde, declarando también la guerra a Alemania. Independientemente de los errores de juicio que Chamberlain hubiera cometido al no impedir el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en ese día tan histórico tomó al menos una de sus mejores decisiones. A Winston Churchill, que se había opuesto con tanta vehemencia a negociar con Hitler, se le pidió que volviera a su puesto como Primer Lord del Almirantazgo, que había ocupado por última vez en 1916. Cuenta la leyenda que el Almirantazgo envió un mensaje jubiloso a todos sus barcos, anunciando simplemente: Winston ha vuelto. Es fundamental comprender el papel de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, ya que fue un personaje único, capaz de cambiar el curso de la historia con la sola fuerza de su personalidad. Del mismo modo, en esos primeros meses de la guerra, ya había alcanzado la edad de jubilación y tenía, como mínimo, un pasado político muy variopinto. Nacido en el seno de la aristocracia británica en noviembre de 1874 en el Palacio de Blenheim, en Oxfordshire, Winston era hijo de Lord Randolph Churchill y de su esposa estadounidense, la bella Jenny Jerome. En lo que respecta a la educación, Winston distaba mucho de ser sobresaliente, pero estaba decidido a aprobar el examen de ingreso en Sandhurst, y cuando lo consiguió, fue el comienzo de una carrera militar que le llevaría a lugares tan lejanos como la India y Sudáfrica. Sin embargo, fue su trabajo como corresponsal de guerra, más que como soldado, lo que le dio a conocer al público. Cuando regresó a Gran Bretaña, Winston decidió seguir los pasos de su padre y dedicarse a la política, lo que le llevó a convertirse en primer lord del Almirantazgo durante la Primera Guerra Mundial. Desgraciadamente, su estilo franco le convirtió en el chivo expiatorio del desastre de Gallipoli, donde murieron tantos soldados británicos y de la Commonwealth, lo que obligó a Winston a pasar a un segundo plano en la Cámara de los Comunes. Churchill nunca fue de los que se rinden sin luchar, y en la década de 1920 volvió a la palestra y ascendió a ministro de Hacienda. Sin embargo, una vez más, sus opiniones francas le causaron problemas, y cuando Hitler llegó al poder en la década de 1930, Winston se encontraba en sus años de ostracismo. Aún así, Churchill no dejó de hablar sobre Hitler, como ya hemos oído, advirtiendo al mundo entero de lo que sucedería si no se tomaban medidas rápidamente. En consecuencia, cuando Winston Churchill asumió su cargo en el Almirantazgo, el pueblo británico miró a este hombre que había predicho con tanta determinación lo que haría Hitler y esperaba grandes cosas de él. Y nunca fue más importante que surgiera un líder, porque el mismo día en que Churchill asumió el mando de la división naval, un submarino alemán torpedeó un barco de pasajeros británico que transportaba a más de 1000 personas de Glasgow a Canadá, de las cuales unas 300 eran estadounidenses. El barco, llamado Athenia, se hundió, causando la muerte de 118 civiles que iban a bordo.
El comandante del submarino, el teniente Fritz Julius Lemp, conocía sin duda las normas de la Convención Marítima Internacional, que establecían que era ilegal abrir fuego contra buques de pasajeros o de carga. Sin previo aviso, disparó 2 torpedos, se sumergió y luego volvió a salir a la superficie para disparar un último torpedo. Sin embargo, es probable que confundiera el Athenia con un buque de guerra, y su falta de ayuda, además de mantener silencio radiofónico, agravó el error, ya que el submarino abandonó rápidamente el lugar. Cuando la noticia del destino del Athenia dio la vuelta al mundo, durante las siguientes 24 horas, todos los que se enteraron se indignaron. De hecho, lo primero que hizo Adolf Hitler fue negar todo conocimiento del incidente y ordenar que se reescribiera el diario de a bordo del submarino, mientras que Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, afirmó que había sido un torpedo de un submarino británico el que había alcanzado a la Athenia. Más tarde, añadió que todo era un truco publicitario de Winston Churchill para desacreditar a Alemania y arrastrar a Estados Unidos a la guerra, lo que demostraba, sin lugar a dudas, que el nuevo primer lord del almirantazgo ya estaba causando revuelo. Mientras tanto, cuando la batalla por la supremacía en el mar comenzó con toda seriedad, el primer ataque aéreo británico, cortesía de la RAF, se lanzó el 4 de septiembre, pero no todo salió según lo previsto. Los aviones se perdieron, fueron derribados y, al igual que el submarino de Lemp, atacaron los barcos equivocados y, lo que es peor, en un momento dado, el país equivocado. De los 29 bombarderos que se lanzaron a sembrar el miedo y el terror en las bases navales alemanas, solo 8 lo consiguieron. 2 días más tarde, otro desastre azotó a la RAF cuando sonó una falsa alarma de ataque aéreo, lo que incitó a varios Hurricanes y Spitfires a surcar los cielos solo para acabar derribándose entre sí, sin ningún avión enemigo a la vista. Sin embargo, como suele ocurrir en la guerra, solo una semana después los británicos obtuvieron un éxito cuando se destruyó el primer barco alemán, un submarino, bombardeado y hundido por un destructor británico. Sin embargo, las celebraciones se vieron tristemente truncadas, ya que el 17 de septiembre el HMS Courageous fue hundido frente a las costas de Irlanda por un submarino alemán en represalia, lo que se cobró la vida de 500 tripulantes del portaaviones británico. Tras el impacto inicial de la declaración de guerra, la vida en Gran Bretaña siguió prácticamente con normalidad. De hecho, esta calma antes de la tormenta se conoce a menudo como la guerra falsa, y muchos de los niños que habían sido evacuados rápidamente al campo regresaron a sus hogares. Pronto, se generalizó la rutina de los toques de queda y se respetaron estrictamente los apagones nocturnos para evitar que los bombarderos alemanes encontraran sus objetivos en caso de que despegaran. También se apagó el alumbrado público y se prohibió a los conductores utilizar los faros, lo que provocó varias víctimas mortales por accidentes de tráfico. Sin embargo, para el pueblo polaco la historia fue muy diferente, y el horror de lo que eran capaces de hacer los soldados bajo el mando de Hitler pronto se hizo evidente. No había forma de escapar de la bien organizada maquinaria bélica alemana, y aunque los británicos y los franceses confiaban en que los polacos podrían defenderse, al menos por el momento, estaban muy equivocados. El ataque contra el pueblo polaco también fue devastador, y en la Operación Tannenberg, las ejecuciones masivas se saldaron con más de 20.000 asesinatos despiadados, mientras las atrocidades de la guerra cobraban su precio. A pesar de tener todas las de perder, lo que quedaba de la milicia polaca y todos los voluntarios civiles que pudieron reunirse intentaron defender Varsovia. Pero lo peor estaba aún por llegar,
y el 17 de septiembre, el Ejército Rojo Soviético invadió Polonia desde el este, con 40 divisiones, lo que sumaba 800.000 hombres, lo que hacía imposible cualquier esperanza de que Polonia resistiera los ataques de ambos bandos. A los rusos se les había prometido el territorio como parte del pacto de no agresión de Hitler, y Stalin estaba decidido a reclamar lo que creía que le correspondía a Rusia. Sin embargo, en un golpe de suerte, los miembros de la oficina de cifrado polaca, armados con información privilegiada sobre el código Enigma, utilizado por los alemanes para muchas de sus comunicaciones, lograron escapar de las garras de los invasores rusos con 2 de las máquinas Enigma. Cuando llegaron sanos y salvos a París, fueron recibidos con entusiasmo el 1 de octubre, y con muy buena razón. Estas máquinas Enigma se utilizaban para cifrar y descifrar mensajes secretos, y aunque se utilizaban con fines comerciales durante la década de 1920, fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando fueron adoptadas por el ejército alemán. Aunque las verdaderas implicaciones de esta huida no se comprenderían del todo hasta pasado algún tiempo, la información obtenida a través de esta fuente, cuyo nombre en clave era Ultra, resultaría ser de gran ayuda para el esfuerzo bélico de los aliados. A finales de septiembre, la ciudad de Varsovia, sitiada y devastada, cayó en manos de los nazis, tras ser bombardeada hasta su rendición por la Luftwaffe, que volaba a baja altura. Polonia no tuvo tregua, ya que esta era una de las fuerzas aéreas más fuertes, avanzadas y con más experiencia en combate del mundo cuando estalló la guerra en 1939, inaugurada oficialmente en 1935, en violación directa del Tratado de Versalles. Su objetivo era apoyar la Blitzkrieg de Hitler en toda Europa. Los aviones que iban a servir en la Luftwaffe eran de una nueva era y muy superiores a los de la mayoría de las demás naciones en la década de 1930. Bajo tal presión, Polonia tardó solo unos días en rendirse incondicionalmente el 27 de septiembre. Apenas un día después, Polonia fue dividida sin piedad por Rusia y Alemania, con Hitler reclamando casi 73.000 millas cuadradas de territorio polaco, que trágicamente albergaba a casi 2 millones de judíos, mientras que Rusia se quedó con 78.000 millas cuadradas. Los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia también fueron conquistados por Rusia. La mayoría de la milicia polaca fue hecha prisionera por los alemanes, mientras que las pérdidas militares de Hitler durante esta campaña fueron mínimas y las de los rusos aún menores, debido a que, cuando invadieron, Polonia ya estaba abrumada. Durante los primeros días de octubre, el trato que Adolf Hitler dispensó a los polacos vencidos fue espantoso, ya que puso en marcha su plan de expulsar o matar al mayor número posible. En sus propias palabras, eran una población extranjera peligrosa para el Reich, e incluso en esta fase temprana, las atrocidades cometidas en nombre de la pureza racial eran repugnantes. Pero el programa de exterminio, cuyo nombre en clave era Action T4, no se aplicó solo a Polonia, ya que en Alemania, lo que había comenzado mucho antes con la eutanasia forzosa de ancianos y enfermos mentales, se amplió cuando el malvado plan maestro de Hitler para una nación aria también comenzó a centrarse en los recién nacidos y los niños muy pequeños. Los médicos y las comadronas tenían la obligación de registrar a cualquier niño que naciera con algún tipo de deficiencia, para que los funcionarios de Hitler pudieran decidir quién vivía y quién moría. También se enviaron cuestionarios a todas las personas que no tenían la ciudadanía alemana o no eran de sangre alemana, y a medida que el régimen de terror de Hitler se extendía por los territorios que conquistaba, su propio pueblo sufría los mismos horrores.
Los experimentos con cámaras de gas en los centros de eutanasia, ya fuera en Alemania o en otros lugares, sirvieron en última instancia como entrenamiento para las SS. Esta banda de élite de nazis, básicamente la guardia pretoriana del Führer, llevaría a cabo la solución final de genocidio de Hitler, y bajo el mando de Heinrich Himmler, las SS estaban creciendo rápidamente en fuerza. Es interesante que, aunque lo más conocido es el exterminio de los judíos por parte de las SS, los comunistas, las razas étnicas, los homosexuales e incluso los masones también fueron objeto de la misma crueldad. A medida que avanzaba la guerra, la experiencia técnica adquirida durante el programa de eutanasia se utilizó en la construcción de enormes centros de exterminio en Auschwitz, Treblinka y otros campos de concentración, en un intento de exterminar a toda la población judía de Europa. De los aproximadamente 6 millones de judíos europeos asesinados durante el Holocausto, muchos de ellos eran polacos. A pesar de que las acciones de Hitler en Polonia dieron lugar a la declaración de guerra, él aún tenía esperanzas de llegar a un acuerdo negociado con los británicos, pero el 12 de octubre, el primer ministro Neville Chamberlain rechazó las insinceras propuestas de paz de Hitler y dijo al pueblo británico que no se debía creer ni aceptar como cierto ninguna promesa de Hitler o del actual gobierno alemán. Sin embargo, aunque se había aprendido la lección de que no se podía confiar en Hitler tras la debacle del Tratado de Múnich, que él había aceptado tan fácilmente, bajo el liderazgo de Chamberlain no se hizo ningún intento de actuar de forma proactiva contra los nazis. En consecuencia, el Führer alemán no perdió tiempo en reforzar su posición, mientras que los aliados continuaron manteniendo una actitud de observación y espera. Mientras tanto, en Polonia, la situación se deterioró aún más cuando los nazis concentraron sus esfuerzos en reunir a la población judía del país y enviarla a campos de trabajo forzado o confinarla en un gueto localizado en Varsovia, creando un sinfín de leyes restrictivas e inútiles que debían cumplir. Por ejemplo, llevar un sombrero de fieltro se castigaba con la muerte, y es difícil imaginar el terror que generaba este tipo de persecución. A pesar de la ya bien engrasada maquinaria propagandística alemana, bajo el atento mando de Joseph Goebbels, en noviembre comenzaron a difundirse las noticias de lo que estaba sucediendo a aquellos que no se consideraban de raza pura, tanto en el país como en el extranjero, y hubo quienes comenzaron a preguntarse si Hitler era el salvador de Alemania que había prometido ser. A principios de mes, se envió a Noruega una carpeta llena de investigaciones secretas sobre armas alemanas, con una nota adjunta que decía: de un científico alemán que les desea lo mejor a todos ustedes. Pocos días después, se llevó a cabo el primero de una serie de intentos fallidos de asesinato contra Adolf Hitler. Fue en la misma cervecería de Múnich donde Hitler había intentado su propio golpe militar tantos años antes y, irónicamente, había sido igualmente desastroso. La bomba que podría haber puesto fin a la Segunda Guerra Mundial antes de que realmente tuviera oportunidad de comenzar, detonó 20 minutos después de que el Führer se marchara, y como 8 personas murieron en la explosión, lo más probable es que, si Hitler no hubiera terminado su discurso antes de lo previsto, podría haber sido el último. El responsable de la bomba, Georg Elser, fue detenido mientras intentaba cruzar ilegalmente la frontera con Suiza, mientras Hitler seguía hablando. Al parecer, actuó solo, indignado por el hecho de que el pueblo alemán hubiera perdido tanta libertad personal, ya que incluso la educación de los niños
había sido arrebatada a sus padres y entregada de instituciones como las juventudes hitlerianas. Los principales protagonistas de esta primera parte de la guerra comenzaban ahora a maniobrar para situarse en posición, y tras asegurarse su ventaja en Polonia, los rusos centraron su atención en Finlandia. Joseph Stalin tenía todas las razones para desconfiar de Adolf Hitler, como demostrarían los años de guerra que se avecinaban, y aunque el pacto de no agresión entre ambos permitió a los alemanes arrasar Europa, Stalin también tenía sus propios planes. Del mismo modo, Rusia vigilaba a los aliados, y Finlandia les proporcionaría un amortiguador táctico, protegiendo lo que Stalin consideraba la vulnerable ciudad de Leningrado de cualquier ejército que pudiera atacarla. Cuando a finales de noviembre se trazaron las líneas de batalla entre Rusia y Finlandia, el ejército rojo ruso creía que les esperaba una tarea fácil. Adoptando una ofensiva similar a la Blitzkrieg alemana que habían visto funcionar con tanta eficacia en Polonia, anticipaban la victoria en cuestión de semanas, pero esta fue la primera de muchas ocasiones en las que otros factores, entre ellos el clima, tendrían una influencia importante en el resultado. Al ser Finlandia un país relativamente poco poblado, les costó reunir un ejército lo suficientemente grande como para defenderse de los rusos, que parecían tener un suministro ilimitado de soldados. Aún así, las tropas finlandesas pudieron aprovechar el terreno hostil a su favor. Estaban muy acostumbrados a los bosques y las regiones cubiertas de nieve de su patria, y aunque superados en número por el enemigo, su determinación de defender Finlandia era ferozmente patriótica. El invierno de 1939 fue uno de los peores que se han conocido en Finlandia y, irónicamente, las tropas del Ejército Rojo habían sido enviadas desde el sur de Rusia, por lo que el frío les hacía especialmente vulnerables. Pero el ejército ruso tenía otra debilidad. Los comandantes sobre el terreno no podían tomar decisiones sin la aprobación de una autoridad superior, lo que provocaba importantes retrasos en el campo de batalla. Por lo tanto, el ejército ruso era a menudo un dinosaurio lento, obstaculizado tanto por la geografía de Finlandia como por su rigidez en términos de estrategia, mientras que la Blitzkrieg se había diseñado para incorporar todos los aspectos del ejército y la fuerza aérea alemanes. Cada parte del ejército ruso actuaba como una entidad independiente. Además, no se proporcionó ropa de camuflaje blanca a los rusos, y sus vehículos simplemente no podían soportar las condiciones de frío extremo. Muchas partes de la frontera de 600 millas eran simplemente intransitables, por lo que los finlandeses podían predecir las rutas que seguiría la invasión en sus etapas iniciales. La Fuerza Aérea rusa también tenía limitaciones en cuanto al tiempo que podía ayudar al ejército, ya que los días eran muy cortos durante los meses de invierno. Cuando volaban, los rusos sufrían grandes bajas, perdiendo 800 aviones, y aunque no sería hasta el nuevo año 1940 cuando se resolviera este conflicto en particular, los finlandeses estaban lejos de sentirse intimidados por los rusos.
En Gran Bretaña, durante el mes de diciembre, el límite de edad para el servicio militar obligatorio se amplió 2 veces en 2 semanas y se llamó a filas a los hombres de entre 19 y 41 años para que se alistaran en las Fuerzas Armadas. Las mujeres de entre 20 y 30 años fueron aceptadas para diferentes niveles de servicio. También fue el mes en que la Royal Navy se vio envuelta en la primera gran batalla naval del Atlántico Sur durante la Segunda Guerra Mundial, que se conoce como la Batalla del Río de la Plata. Tuvo lugar frente a las costas de Argentina y Uruguay, donde el buque de guerra alemán Graf Spee había estado atacando con éxito a los barcos mercantes de la zona. La Armada Británica tenía no 1, sino 4 cruceros en la zona: el Ajax, el Exeter, el Cumberland y el Achilles, y el comandante de esta división sudamericana se lanzó en persecución del peligroso buque alemán. El Tratado de Versalles había prohibido a Alemania construir grandes acorazados clásicos, cuando la nación se vio obligada a desarmarse y cesar la producción militar. Por lo tanto, Alemania construyó buques más pequeños y compactos, y el Graf Spee, votado en 1936, era lo suficientemente rápido como para superar a muchos acorazados, y como también estaba armado con suficientes armas, era un enemigo potente. Sin embargo, en la batalla del Río de la Plata, la Armada Británica acabó obligando al Graf Spee a refugiarse en el puerto neutral de Montevideo. El Exeter, en particular, sufrió graves daños, pero como había una restricción de tiempo sobre la estancia del buque alemán, el capitán del Graf Spee, Hans Langsdorff, sabía que solo podía posponer el enfrentamiento con la Armada Británica durante un breve periodo de tiempo. Sin embargo, fue la inteligencia británica la que realmente ganó la partida en esta ocasión, al convencer a Langsdorff de que estaba completamente superado y de que no tenía ninguna posibilidad de escapar, a pesar de que pasarían días antes de que la flota llegara realmente. Decidido a salvar la vida de su tripulación, el capitán alemán decidió hundir el barco y 3 días después se suicidó para demostrar que no era un cobarde. Irónicamente, todos los marineros británicos capturados por Langsdorff afirmaron que habían sido tratados muy bien por él y que, sin duda, era un hombre de honor, aunque algunos historiadores hayan cuestionado su juicio. Aún eran los primeros días de la guerra, y no toda la acción se desarrollaba en los puestos de combate. En la Sociedad de Naciones, las acciones rusas contra los finlandeses supusieron su expulsión. La Organización Internacional de Mantenimiento de la Paz aún creía que había posibilidades para la diplomacia, pero con individuos tan decididos como Stalin y Hitler, a los que controlar, había poco margen para la maniobra o la racionalidad. La Sociedad de Naciones había sido una idea del presidente estadounidense Woodrow Wilson, y aunque su motivación era loable, en la práctica el concepto estaba plagado de dificultades. Aunque la sociedad nació con la noble misión de evitar otra gran guerra, resultó ineficaz, ya que no pudo proteger a China de la invasión japonesa ni a Abisinia de la italiana. La sociedad también se mostró impotente a la hora de reaccionar ante el rearme alemán, y, en el periodo previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, poco pudo hacer para cumplir la tarea que se le había encomendado tras la Primera Guerra Mundial, que en teoría debería haber puesto fin a todas las guerras. Alemania y Japón se retiraron voluntariamente de la sociedad en 1933, e Italia lo hizo en 1937.
Las verdaderas intenciones imperiales de Rusia pronto se hicieron evidentes con su ocupación del este de Polonia en septiembre de 1939, mientras que Lituania, Letonia y Estonia fueron aterrorizadas hasta firmar un pacto de asistencia mutua que otorgaba a Stalin bases aéreas y navales en posiciones estratégicas. Aún así, fue la invasión de Finlandia, donde ninguna provocación ni pacto podía justificar la agresión, lo que provocó la condena mundial. Curiosamente, el sucesor del presidente Wilson, Franklin D. Roosevelt, que se vio obligado a permanecer al margen durante las primeras escaramuzas de la guerra debido a la opinión pública estadounidense, se pronunció en contra de la invasión, lo que provocó la retirada de los rusos de la Exposición Universal de Nueva York. El siguiente paso fue la expulsión de Rusia de la Sociedad de Naciones, mientras el mundo se enfrentaba a un conflicto global que ningún grupo de mantenimiento de la paz podía esperar pacificar, y la organización nacida de tan buenas intenciones se enfrentaba a su propio fin. A medida que 1939 llegaba a su fin, con la Navidad en el horizonte, se enviaban más tropas británicas lejos de sus familias para ayudar en el esfuerzo bélico de las naciones que ya se encontraban en peligro directo por el avance de los nazis de Adolf Hitler, y la Commonwealth aumentó el número de hombres disponibles con la llegada a Gran Bretaña de más de 7,000 soldados canadienses, listos para engrosar las filas, mientras que los soldados de la India fueron enviados a Francia. Mientras sus pensamientos se centraban en la Navidad y las perspectivas de Año Nuevo, todo lo que habían temido desde que Hitler comenzó a hacerse notar a principios de la década de 1930 cobró especial relevancia. Esos meses fueron realmente la calma antes de la tormenta, y mientras Neville Chamberlain y su gobierno esperaban a ver qué haría Hitler a continuación, Winston Churchill volvía a pronunciarse en contra de la inactividad de Gran Bretaña. Para el primer lord del almirantazgo, la mejor forma de defensa era sin duda el ataque, y Chamberlain se encontraba realmente en la línea de fuego junto a Adolf Hitler. Churchill estaba desesperadamente preocupado por la posibilidad de que los alemanes atacaran Noruega, desde donde la maquinaria bélica de Hitler obtenía gran parte del mineral de hierro necesario para la producción. Pero era como si Chamberlain hubiera olvidado por completo las lecciones de 1938 y el Tratado de Múnich, ya que las graves advertencias de Churchill fueron ignoradas una vez más, y los primeros meses de 1940 estaban a punto de resultar muy interesantes.